Saludos, estimados estudiantes de sexto grado de secundaria. ¿Y por qué no? También la gente de prepara, porque ustedes van también para las pruebas nacionales. Vamos a revisar un cuadernillo, el cuadernillo de lengua española. Este cuadernillo ha servido de modelo desde el año 2023. Es como una especie de guía para que los docentes del área de español y los propios estudiantes puedan tener como, se familiaricen, puedan tener conocimiento de cómo es la estructura de ese cuadernillo de pruebas nacionales. Entonces, yo le voy a compartir a ustedes, vamos a compartir pantalla para revisar ese cuadernillo. Vamos a revisarlo, vamos, ok, estamos acá, vamos a poner esta parte aquí para que nos concentremos esencialmente en, en el mismo. Aquí lo tenemos. Miren acá, este es el famoso cuadernillo de familiarización de lengua española. Dice, lo puse un poquito grande, lengua española. Aquí tiene el logo del Ministerio de Educación. Dice estrategia de familiarización. Dice 2023. Pero igual, dice 2023 y es prácticamente no ha cambiado en su estructura. Lo único es que la mayoría de las respuestas que vamos a encontrar en el cuadernillo son inferenciales y literales. En el cuadernillo, en este cuadernillo vamos a revisar algunos asuntos. Miren acá, esta sería la segunda página. Te dice, aquí te dice Ministerio de Educación, prueba de lengua español instructivo para responder a las pruebas. Una especie como de práctica. Este es el que le llamamos el famoso simulacro. Eh, Dice que es un ejemplo, se te dice que no doble tu hoja de respuesta, que no la estruje ni la manches, se te dice que en el cuaderno encontrará las respuestas o ítems, dice que cada respuesta cada respuesta consta de 4 opciones, y eso lo hemos discutido, y tú vas a escoger una sola. También se te dice que debes rellenar completamente con lápiz el círculo donde está contenida la letra, ¿verdad? Que contiene la letra, acá lo dice, dice que si tiene que, aquí es lo que debe tomarse usted muy en cuenta, si tienes que borrar, sustituir la respuesta, que borre con cuidado y muy bien, de modo que no quede ninguna marca. Es por eso que yo digo, si tú tienes duda para responder, trabaja en tu cuadernillo, ponle ojo y luego pásala a la hoja de respuesta. Dice que está prohibido el uso de celular y cualquier otro dispositivo electrónico. Señores, para eso hay 4 cuadernillos. Yo no sé si le ocurrirá otro cuadernillo más, porque en el año 2023, me parece, hubo un rumor de que una de las pruebas se filtró. Un rumor que no ha sido confirmado, por eso le llamamos rumor. Miren acá, chicos, donde dice ejemplo, ojo con eso, dice ejemplo E1, es el ejemplo 1. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta. Aquí se te da, pero es un ejemplo. En el ejemplo que se te da en el cuadernillo, ahí no se te dice que tú vas a empezar a trabajar. Se te dice, aquí está el ítem, que sería, aquí está este ítem, acá arriba en negrita, y aquí están las 4 opciones. Dicen, tu hoja de respuesta debe haber contestado de la siguiente manera. Miren acá, este es el ejemplo 1. Aquí incluso se te pone E1, que significa ejemplo 1. En la prueba de lengua española te va a salir 3 ejemplos. 3 ejemplos. Pero es para que tú te guíes. Mírenlo acá, dice la respuesta D. Vamos a buscar, voy a pausar y vamos a ir a la hoja de respuesta.
Aquí tenemos la hoja de respuesta. A ti te van a entregar el cuadernillo y una hoja impresa adicional. Dependiendo de la materia, va a aparecer aquí el nombre de la asignatura. No va a decir preguntas prácticas, porque recuerda que es la prueba nacional que tú vas a tener eh, el mes que viene. En este espacio aparecerán todos tus datos, como tu año de nacimiento, entre otros aspectos. Miren el ejemplo acá. En el ejemplo uno, si ustedes vieron ahorita, se eligió, eh, solamente había un ejemplo, se eligió la respuesta D. Y aquí aparece la respuesta D. Aquí habla de ejemplo 2, ejemplo 3. Pero en el cuadernillo que estamos revisando, solamente hay un solo ejemplo. Se te dice que use lápiz, esto lo va a encontrar en la hoja. Aquí el presidente de jurado va a firmar y aquí va a firmar el estudiante. Miren aquí, usted va a empezar a trabajar desde donde dice 1, luego va a seguir 2. Si le salió una pregunta compleja en el 3, no la llene ahora, póngale ojo en el cuadernillo y siga con las otras. Ya entonces, cuando usted trabaje las literales y las inferenciales, podrá entonces continuar trabajando. Si, por ejemplo, en el cuadernillo aparecieron 44 respuestas que hay que colocar 43, asimismo, 44 respuestas sombreadas, una por cada pregunta es la que tú vas a trabajar. Debajo debajo de la hoja de respuesta hay una especie como de formulario que se puede despegar con mucho cuidado. Tú te vas a quedar con ese formulario firmado, donde están los datos, para que tú en unas 2, 3 semanas puedas consultar los resultados de la prueba nacional. Entonces, ya estás orientado. Espero que te vaya bien, ¿eh? Espero que te vaya bien. Nosotros debí de seguir compartiendo. Eh, Vamos a ver si lo volvemos a hacer. Vamos a ver para que podamos, y voy a detener nuevamente, voy a pausarla y voy a mostrarle algo acá a ustedes. Miren acá, estábamos revisando esto hace un minuto. Ya ustedes saben que comparamos el ejemplo que había acá en el cuadernillo con el ejemplo que había en la hoja de respuesta. Como este es un cuadernillo de práctica, usted va a encontrar un solo ejemplo. En la hoja de respuesta de la prueba nacional que tú vas a tomar a partir del 24, aparecerán 3 ejemplos. Recuerda, no puedes empezar por los ejemplos. Miren acá la de lengua española. La de lengua española se te pide que trabajes desde la pregunta 1 hasta la 5. Dice la familia, un lugar de esperanza para la sociedad. Por el contenido que tiene. Es imposible pensar en una sociedad, etcétera, etcétera. Por el contenido que tiene, por las informaciones que tiene. Miren acá, una información resaltada, que le podemos llamar en negrito, pero en la prueba nacional se le va a decir resaltada. Ya usted sabe que está en color más oscuro. Dice de dónde fue extraído. Esto guarda muchas veces. eh, Se te hace una pregunta en la hoja de respuesta que tiene que ver con la autora, con el lugar de publicación, la fuente de extracción, etcétera, etcétera. Miren aquí, las preguntas según el texto que sucede y se destaca el no. Aquí una palabra que forjamos utilizada. Seguimos acá, dice, vemos más preguntas, esto lo vamos a hacer, vamos a revisar esto más adelante. Y hay un fragmento que dice, que lea ese fragmento, que dice las familias de la organización social más importante. Lo que se quiere ver es que tú, de ese fragmento que está acá, lo compare con el texto anterior, que es un texto argumentativo, un pequeño ensayo, que lo dice incluso, lo dice acá en la
Dice aquí, publicado por, perdón, dice autora Lorena Bolsón, publicado en Diario Clarín, Argentina. Dice que es un artículo de opinión. Ya sabemos que es un artículo de opinión, que no es un ensayo. Seguimos entonces. En esta pregunta se te dice que lea este fragmento y tú lo vas a comparar con el contenido del artículo de opinión que tú estás trabajando. Y a partir de ahí tú vas a decir si hay una contradicción, si se complementa, si se niega el contenido o si se describe. Ya en el texto siguiente hay una infografía. Ojo, la infografía es un pretexto para explicarte un tema y el tema que ellos quieren explicarte es qué es el storytelling. En la prueba nacional es probable que encuentres una infografía que trate un determinado tema de forma objetiva. Aquí hay muchas informaciones, obviamos los dibujitos que tiene porque que se le llama elementos paratextuales. Están fuera del texto, de lo que está escrito. Lo que interesa es la información que tiene, pero es una infografía que tenemos acá. Incluso aquí se te dice ejemplos de infografía, por eso es bueno buscar la fuente de extracción del texto. Se te hacen varias preguntas, el tema que trata, la parte del título, la parte del texto que habla quién es tu público, el conector así, que significa de esta manera, para que se utilice, etcétera, etcétera. La expresión afinar más, miren, todo lo que dice aquí sí, es lo mismo que afinar más, pero no todo se corresponde con el contexto del texto base que tú estás trabajando. Por lo tanto, la mejor respuesta tú tienes que buscarla comparándola con el texto que de la infografía. Aquí se te pide porque es un texto expositivo. Miren qué interesante. Sabemos que la infografía es un texto expositivo. Aquí se te dice que porque aborda de forma objetiva, pero se te dice que narra. Si dice que narra, estamos hablando de los textos narrativos. Si se te pide, si se te dice que argumenta, ya tú sabes que se está hablando de la argumentación. Y en el caso de que se te diga que describe, tú no estás hablando de la descripción. Entonces, el texto que tú estás abordando es un texto expositivo y ahí tú lo debes justificar. Ya más adelante hay otro texto, en este caso vamos a buscar la fuente de extracción, se te dice tomado y adaptado de el Listín Diario. Ya sabemos que es un texto periodístico. Se te habla de la autora, del lugar y el título y una imagen del billete de 2000. Ya tú sabes que este texto es periodístico. Aquí se va a utilizar preguntas literales e inferenciales. Incluso se te dice para qué se ha colocado al final del texto la fuente de extracción. Miren qué interesante. Ahí hay dos para descartar y dos para concentrarse, igual que en las demás. En la última, porque son solamente 20 ítems, aquí no aparecen los textos poéticos, pero en la prueba nacional que vas a tener sí van a aparecer. Dice la paradoja de Avileno. Hay un cuento, dice que vas a trabajar de la página 16 a la 20. Y las preguntas, por ejemplo, dice acalorado. Escuchen acá. Encendido, violento, caluroso. Dice que significa lo contrario. Prácticamente las tres primeras son sinónimos. Prácticamente. Ahí se te mezcla los sinónimos con los antónimos. Pero viste que no se te dice no se te dice el antónimo, se te dice lo contrario, pudiera decir lo opuesto, pero tú inteligentemente sabes que es un antónimo. Y así sucesivamente. Yo creo que hasta acá, dentro de lo que cabe, perdón, ya tenemos una idea de la estructura de la prueba nacional. Vimos también una, una hoja de respuesta. Yo creo que estamos más edificados. Entonces, ya será en otro encuentro que nos estaremos viendo. Vamos a
a despedirnos. Aprovechen el tiempo porque se va como quiera.